En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Es para mí, hermanos y amigos, un privilegio continuar predicando y enseñando al Señor. Estamos desarrollando el tema de la autoridad y vimos en la predicación anterior el capítulo 13 del libro de Romanos, donde Pablo, en el contexto de un imperio que era muy severo, a veces hasta sanguinario, con gobernantes corruptos como los Césares, aún en ese contexto Pablo procura mantener el respeto y la obediencia y la sumisión al principio de la autoridad, y dice que toda autoridad emana de Dios y que porque Dios ha delegado esa autoridad al ser humano, nosotros no deberíamos de ver tanto al ser humano si es digno o no. Casi siempre somos indignos de la autoridad que se nos confiere, pero debemos de respetar la autoridad por lo que ella en sí misma representa. Y Pablo habla de la autoridad como algo que es bueno, porque Pablo apela a lo ideal, dice que los magistrados, en este caso como en nuestra cultura la policía, toda la policía, las autoridades civiles, las autoridades militares, la policía, todas esas autoridades como principio y como ideal sirven para que se respete la autoridad, para que haya orden y decencia en la nación, para que el inocente, el débil y el que obedece la ley sea protegido, y para castigar al que desobedece la ley. Para eso es dada la autoridad. Ahora bien, puede ser que la autoridad se corrompa. Y en efecto, nosotros leemos en los periódicos, oímos por los medios de comunicación, en la televisión también, cómo los hombres se han corrompido y cómo los hombres y mujeres en diferentes países del mundo están ejerciendo la autoridad de una manera inadecuada, cómo las autoridades se han corrompido, cómo se ha deteriorado la ética y la moral de los líderes. Hay los sociólogos y los que analizan la vida de las naciones dicen que el problema número uno que se tiene en todas las naciones es que tenemos un liderazgo deficiente, un liderazgo corrompido, un liderazgo que ya no se preocupa por el bienestar de sus gobernados, sino todo lo contrario, se gobiernan a sí mismos y aprovechan la posición de autoridad para beneficio propio. Eso lo vemos en todas partes del mundo, y nosotros como ciudadanos tenemos problemas para elegir a quién votar en las elecciones, porque vemos que no hay alguien que sea digno. Casi siempre solemos decir que votamos por el menos malo. Bueno, entonces, si a nosotros los cristianos se nos exhorta y se nos enseña que debemos de respetar las autoridades, porque no hay autoridad que no emane de Dios, y que los gobernantes que nosotros tenemos son puestos por Dios. Dios es soberano. Para entender este asunto de que Dios pone y quita a los gobernantes, debemos de entender la doctrina de la soberanía divina. Según las Sagradas Escrituras,
Los gobernantes que están gobernando en diferentes naciones han llegado a gobernar ahí por voluntad permisiva de Dios o por decreto divino o por decreto de Dios. El asunto es que no hay nada, ningún acontecimiento, por ínfimo, por pequeño, por intrascendente que sea, que no esté bajo la autoridad y el control y dominio de Dios. En ese contexto, entonces, los hombres del Antiguo Testamento decían que Dios pone y Dios quita a los gobernantes del mundo. Y es bien cierto, nosotros tenemos relatos bíblicos de reyes de Israel y reyes de otras naciones que fueron muertos prematuramente o fueron quitados del gobierno porque no estaban haciendo la voluntad de Dios ni cumpliendo el designio y el propósito que Dios tuvo de ellos al colocarlos en un puesto de autoridad. Entonces, ¿qué debe de ser nuestra actitud como hondureños respecto a la autoridad que tenemos y respecto a las autoridades que vienen en el futuro? Ya muy pronto estaremos votando, muy pronto. Algunos cristianos votarán por un determinado candidato y otros cristianos también por otros candidatos. Hay todavía una buena masa de la ciudadanía hondureña que vota no por individuos, sino por el partido al cual ellos pertenecen. Este asunto de la política es una ciencia y por lo tanto al pueblo hay que educarlo, hay que enseñarle cómo votar, hay que enseñarle que debe de votar por personas que tienen principios, que tienen una moral probada y que viven una vida de buen testimonio y que son honestos y buenos ciudadanos. Pero en el contexto de un mundo lleno de maldad y de líderes que fallan, líderes egoístas, nosotros, ¿cuál es el rol de la iglesia respecto a las autoridades? Bueno, hay muchos mandamientos, hay muchas actitudes que debemos de asumir. Pero una de las cosas que son esenciales y que las podemos hacer todos los cristianos, los que estamos en las ciudades, como los cristianos que viven en una aldea o en una montaña. Nosotros los cristianos tenemos un mandamiento específico de orar por las autoridades, para que estas autoridades puestas por Dios puedan cumplir el propósito por el cual Dios los eligió y los puso en esos lugares de eminencia, de relevancia. En el capítulo 2 de Primera de Timoteo se dice así, capítulo 2, verso 1, exhorto, dice Pablo, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres y también por todos los reyes. En aquel entonces eran reyes, hoy son gobernantes, presidentes, primeros ministros. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, porque hay una gama de autoridad. El gobernante ejerce y hace presente su autoridad a través de una delegación de autoridades a personas que cooperan con él, que son los que Pablo dice aquí, que son los que están puestos en lugares eminentes. Hay personas que son sumamente importantes en el país, que ejercen autoridad y que también tienen una grande influencia sobre una multitud de personas. Son líderes natos, son personas que tienen recursos muy inteligentes, que han tenido acceso al estudio y que han sido puestos en lugares
eminentes. Entonces Pablo dice que hay que orar por los reyes y por todos los que están en eminencia con un propósito. Es decir, se nos deja una agenda a usted y a mí, hermano, respecto a los gobernantes de todos los países. De todos los países. Yo oro por los gobernantes de Honduras, pero también oro por los gobernantes de Centroamérica y por otros gobernantes de las grandes naciones poderosas. Oro para que el propósito de Dios se cumpla en estos gobernantes, porque Dios es un Dios de propósitos, y cuando Dios elige que gobierne a alguien, el propósito de Dios que movió a Dios para elegir y para escoger a esos gobernantes debe de cumplirse, y debemos nosotros entonces orar, aunque aquí hay una agenda, cómo debemos de orar por el presidente de la República, por el gabinete de gobierno, por todas esas personas que ejercen autoridad a través de todas las instituciones gubernamentales. Entonces dice aquí que hay que orar. Y el propósito de esta oración es que nosotros como nación, como sociedad, podamos vivir quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces aquí se nos da una agenda, que vivamos en quietud, en reposadamente, en piedad y en honestidad. La palabra que se oye por los medios sociales, medios de comunicación, es la palabra corrupción, la palabra deshonestidad. Se habla de que los gobernantes no son honestos y que ellos han sido tentados por la avaricia. Son amantes del dinero, y cuando llegan a puestos de autoridad y de relevancia en el gobierno, aprovechan la ocasión para beneficiarse ellos mismos y sus propias familias. No piensan en los gobernados, no piensan en aquellos que dieron el voto por ellos. Ellos solo están pensando en sí mismos, cómo aprovechar esta coyuntura, este momento, esta situación para lograr enriquecerse, si es posible, de la noche a la mañana. Pero como la Biblia siempre señala lo que es ideal, aquí se nos dice que debemos de orar por el presidente, por la familia del presidente, por los que gobiernan más cercano al presidente, que es el gabinete de gobierno, por los alcaldes, por todas las personas que ejercen autoridad sobre el ciudadano hondureño, y que debemos de orar para que vivamos reposadamente, en quietud, en paz, en tranquilidad, en piedad, en honestidad. Que haya piedad significa que la nación tenga un vislumbre de lo que significa el respeto a Dios, el temor de Dios debe de venir sobre la nación, y que se debe de ser honesto. Tenemos que orar para que los gobernantes teman a Dios y practiquen la justicia y gobiernen con justicia y con honestidad. La honestidad es una virtud fundamental en el liderazgo de todas las naciones. Las personas que ejercen autoridad y liderazgo y gobierno en las naciones deben de cumplir con ciertos requisitos como la honestidad, la sinceridad, un espíritu de sacrificio y
y debemos de orar para que los gobernantes de Honduras y del mundo entero no sean tentados por la avaricia, porque esto es muy común. Se acusa a los líderes políticos de casi todas las naciones de ser deshonestos y muchos de ellos están encarcelados, han sido juzgados y han sido hallados culpables y ahora están pagando penas encerrados en cárceles. Por esa razón es que a nosotros, los que somos ciudadanos comunes de todas las naciones, se nos debe de instruir y debemos de tener cuidado y orar a Dios para que nos guíe y nos ponga en el corazón el Señor que por quién es que debemos de votar. Bueno, y mientras tanto tenemos que orar porque muchos líderes que han sido colocados por Dios para ejercer autoridad en las naciones se están desviando o están a punto de desviarse del propósito por el cual Dios los escogió y les dio la facultad de gobernar. Y el rol de la iglesia es ponerse de rodillas y clamar a Dios de día y de noche por estos gobernantes para que ellos hagan y cumplan la voluntad de Dios y cumplan el propósito por el cual ellos fueron puestos como gobernantes. Nosotros los cristianos no estamos para denostar a nadie, no estamos para insultar, para menospreciar y mucho menos para odiar a nuestros gobernantes por muy mal que se hayan comportado. Nosotros estamos aquí para interceder a favor de ellos, para que la nación prospere, para que vivamos en paz, en honestidad. Esto es bueno, esto es agradable delante de Dios. ¿Con qué derecho voy yo a criticar a las autoridades que Dios ha puesto sobre mí si previamente yo nunca he orado por ellos? Nunca me he puesto de rodillas a pedirle al Señor que cumpla su propósito en cada uno de ellos. Si yo, ¿cómo lo voy a acusar de ser deshonestos si nunca yo he orado para que sean preservados y de tentaciones, para que no caigan en tentaciones? Debemos pues entonces orar por todos los hombres y por los gobernantes específicamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, porque Dios quiere que las naciones prosperen, que las naciones vivan en paz, que las naciones vivan en honestidad y que haya temor de Dios sobre cada ciudadano de cada país. Oremos por los ciudadanos hondureños para que el temor de Dios venga a ellos, porque se ha perdido el temor de Dios. Y se ha perdido también las virtudes de la honradez y la honestidad. Entonces nuestro rol es muy elevado. Nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios y somos los únicos que tenemos acceso como iglesia, porque Dios nos ha abierto un camino al lugar santísimo donde podemos interceder y ponernos en la brecha a favor de la nación hondureña y de todas las naciones. Así pues, que ellos, los gobernantes, ejerzan la autoridad de la manera correcta, como Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. Pongámonos en la brecha, hermano. Oremos principalmente en este tiempo tan difícil, en este tiempo de gran prueba a nivel mundial. Dios le bendiga a usted, hermano. Dios le guarde, le proteja y le dé un espíritu de súplica y de oración para que nos pongamos en la brecha para interceder por los gobernantes de todas las naciones. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.